Según quienes están bien informados, porque ya saben que yo soy un ignorante profesional, los intereses particulares dejaron al descubierto sus verdaderas intenciones. Resulta que después de una votación judicial que fue tan transparente como una pared de ladrillos, un selecto grupito de morenistas del ala dura empezó a presionar con una interpretación de la ley. Y no cualquier interpretación, una muy particular para aplicar el famoso criterio de género. Porque obviamente la ley no es lo suficientemente clara por sí misma, necesita de mentes brillantes que la reinterpreten a conveniencia. Desde ciertos rincones del Instituto Nacional Electoral, algunos respaldaron esta maniobra, sobre todo aquellos más inclinados a los beneficios económicos que al compromiso institucional. Sin embargo, la presidenta del INE puso fin a ese intento de insurrección al subrayar que, conforme a lo establecido en la Constitución, quien debe ocupar la presidencia de la Corte es la persona que haya obtenido más votos. En este caso se trata del jurista indígena de origen mixteco, Hugo Aguilar. Así, Hugo Aguilar Ortiz se convertirá en el primer presidente mixteco del máximo tribunal tras el transparentísimo proceso electoral. Logró imponerse con discreción dejando atrás a todos sus contendientes. Curiosamente, su nombre figuraba al inicio de las listas de referencia, o lo que es lo mismo, los acordeones del bienestar, utilizados por los ingenuos votantes el domingo. Aquí las preguntas son, ¿quién decidió colocarlo en esa posición estratégica? ¿Y para qué? Vamos a ello. Con el 98% de las actas computadas, Hugo Aguilar Ortiz se perfila como el candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayor número de votos obtenidos y por lo tanto en el próximo ministro presidente del máximo tribunal. El abogado de origen mixteco aventaja a Lenia Batres con casi 300,000 votos y el 98% de las actas ya contabilizadas, por lo que virtualmente será el ganador. Aunque Claudia Sheinbaum pidió esperar a que el instituto determine si la presidencia de la Corte debe recaer de preferencia en una mujer candidata. Pero como siempre, nadie pela a la chachis y Guadalupe Tadei explicó que quien obtenga el mayor número de votos también presidirá la Corte, por lo tanto Aguilar Ortiz sería virtualmente el ganador. Cuando Hugo Aguilar Ortiz reciba la constancia que lo acredita como nuevo ministro de la Suprema Corte, rendirá protesta ante el Senado el 1 de septiembre y ese mismo día tomará el mando del Pleno. De acuerdo con la reforma judicial, el periodo de la presidencia de la Corte será de 2 años y tendrá carácter rotativo conforme a los ministros con mayor número de votos. Es decir, en 2027 Lenia Batres sucedería a Hugo Aguilar como cabeza del Poder Judicial. ¡Qué emoción! Tendremos a una arrabalera al frente de la justicia de este país. Eso es progreso, chingao. Pero decía mi abuela, como Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, Hugo Aguilar, quien será el segundo ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. No nos representa, han denunciado quienes lo conocen. Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país. Fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juárez fue su primer titular en 1858, lo cual generó júbilo en la 4T. Ya saben que Benito está al lado de la Virgen de Guadalupe en los nichos de los mafiosos morenistas. Todos los días se persignan frente a él y chingan al de enfrente en su nombre. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas de desencanto, rechazo y franca indignación, pues activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas, INPI, junto con su titular Adelfo Regino, despojos e imposición de los megaproyectos a los que el jumento macuspano dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. ¡Sas culebra! También han cuestionado que Aguilar, el Benito de Petatiux, haya participado en una elección judicial que no fue más que una simulación. Esta postura fue secundada por Mario Quintero de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, quien señaló a Hugo Aguilar por burocratizar el despojo con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades. Cito textual: ahora el nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante abogado, en momentos, y no por ser indígena y romantizar a Benito va a actuar así, porque Hugo lleva años representando a los intereses del Estado mexicano. Esperemos que por primera vez logre actuar por sí mismo y tener autonomía, ironizó.
aludiendo a su colaboración de años con el director del INPI, Adelfo Regino. Quintero calificó de cuestionables las elecciones del Poder Judicial celebradas el domingo 1 de junio. Se dijo preocupado, pues ahora no sabemos de qué lado va a ponerse Hugo, porque a nosotros ya nos demostró que está del lado oficialista de los megaproyectos, y en ese papel que va a asumir, ¿va a ser imparcial de los casos de despojo?, se pregunta. Considera que sí es un logro que haya en la Suprema Corte personas indígenas, pero no quiere decir que por ser indígenas o defensores vayan a mantener sus convicciones y los ideales, aclaró. Por otro lado, en Morelos, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, afirma que Hugo Aguilar no es garantía de justicia para los pueblos indígenas. Incluso prevé sentencias alineadas con la 4T que permitirían avanzar megaproyectos como la termoeléctrica de Huesca. Cito textual: se utilizó a los pueblos indígenas como carne de cañón para colocar en el poder a personas convenientes. Hay volantes que lo presentan como el candidato indígena, denuncia. Afirma que este discurso fue eficaz porque quienes más necesitan justicia son los pueblos indígenas, además de víctimas de desaparición y violencia de género. Flores advierte que la Cuarta Transformación se ha valido de símbolos para legitimarse ante sectores vulnerables. Primero fue la presidenta, con el discurso de ser la primera mujer. Ahora llaman a Aguilar el nuevo Benito Juárez. Es parte del doble discurso del gobierno, dijo. Sin duda, una vez más, Morena usó a los más pobres y revierten la crítica con una narrativa de clasismo y racismo, pero es evidente que los que lo usan son los mafiosos morenistas, porque aprovechan la pobreza y el mestizaje para validar sus porquerías como asunto del pueblo. A los imbéciles les encanta victimizarse con sus discursos de racismo y clasismo para seguir lucrando eternamente con la ignorancia y necesidad de la gente más vulnerable. El diseño de la reforma al Poder Judicial permitió candidaturas promovidas por los poderes fácticos. Una vez que estas figuras asuman sus funciones, llegará el momento de saldar los compromisos adquiridos. En varios estados bastó una movilización mínima para que los aspirantes respaldados por los gobiernos estatales resultaran electos. Con un número reducido de votos, varios mandatarios locales lograron colocar a jueces afines, quienes seguirán en sus puestos mucho después de que ellos hayan dejado el cargo. A esto se agregan condiciones estructurales que no solo permiten, sino que promueven la corrupción. Sin embargo, quizá la mayor preocupación es que esta reforma podría provocar en el corto plazo una crisis de gobernabilidad para Claudia Sheinbaum. El sistema de justicia se transformará en un terreno plagado de tensiones ideológicas, intereses creados y disputas por el poder. La seguridad jurídica se verá comprometida y las decisiones del sistema serán cada vez más influenciadas por quien tenga mayor capacidad de presión o negociación. Todo ello tendrá un impacto directo en la estabilidad del gobierno y en el desarrollo del país. La cruel y cruda realidad es que Morena y el gobierno siguen siendo López Obrador sin duda. Tendremos una corte totalmente alineada a las ocurrencias y conveniencias de ese malnacido. Claudia es simplemente una operadora, una servil, está a años luz de ser presidente. Y el pasado domingo fuimos testigos de otra más de las jugadas en el tablero del infeliz macuspano. La Corte debe de vigilar la correcta aplicación de la Constitución. Es un error pensar que se debe tener vocación social. La vocación social debe de estar contenida en la Constitución. Esta Corte va a ser solamente levantadedos y van a votar conforme lo dicte la mafia morenista, comandada por el anciano Patas Meadas. Todo mundo sabemos lo que se viene. Los monitos electos para la Suprema Corte obedecerán a quien paga. Es obvio. Seguirá gobernando el viejo guango con cara de Claudia y demás marionetas. Sencillo y claro. Nunca un expresidente había heredado tanto poder de su sucesor. Los mafiosos morenistas empiezan a jugar con la narrativa del racismo, clasismo y discriminación ante las críticas que recibe desde ya Hugo Aguilar Ortiz por su falta de imparcialidad, de experiencia y de conocimientos. Y no es así. La salamería, la inexperiencia, la ineptitud, la falta de dignidad y la falta de valores no tienen raza, nivel socioeconómico ni color de piel. El perfil del nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es sin duda algo para encender focos rojos. Su trayectoria se basa en discursos acerca de la opresión y sometimiento de los pueblos indígenas, que el racismo y el clasismo de las autoridades los tiene en el abandono, de que merecen justicia social, etc., cuando él mismo ha sido protagonista de esa opresión y de ese abandono, según la gente que lo conoce. ¿Sí saben lo que pasa cuando a un resentido social le dan poder? Esto no acabará bien. Ahí tenemos a un tabasqueño que precisamente por ese resentimiento y venganza ha destruido todo un país. No hay tal cosa como racismo, es el uso de la retórica para los fines del partido en el poder.
Racismo mis tanates. Es evidente y palpable la manipulación de Morena a los mexicanos analfabetas e ignorantes, que no es lo mismo que se diga que son imbéciles. Falta de respeto es usarlos, eso sí es aberrante. Clasismo y racismo es imponer a un indígena como presidente de la Suprema Corte y usar su origen para disfrazar y darle esa falsa cercanía con el pueblo a un proceso torcido, ilegítimo y fraudulento propio de gobiernos autoritarios. Así que no se sientan mal de cuestionar al próximo presidente indígena de la Corte por su ineptitud, su abierta afinidad por el gobierno y su pasado corrupto. La República está secuestrada y hay que recuperarla. Nos tienen hasta la madre con su retórica de racismo y clasismo. Y así se dice, indígena, no es un adjetivo, él mismo se asume y se presenta como tal. Si para ti llamar a alguien indígena es racismo, déjame decirte que aparte de pendejo e ignorante, el racista eres tú. Así se llaman, indígenas. Ni racismo ni clasismo. El gobierno se aprovecha de la ignorancia y la pobreza, amenazándolos con el retiro de beneficios sociales. Eso sí es bajeza y abuso. Nos vemos el viernes. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.